Lectura del libro Gurdjieff, El incognoscible, por Margaret Anderson. Acerca de la autora. Se conoce a Margaret Anderson en primer lugar como fundadora y editora de la revista Literary Review, que entre 1914 y 1929 publicó trabajo de muchos escritores que llegarían luego a la fama, entre ellos James Joyce, T.S. Eliot, Ezra Pound, Wyndham Lewis. El primer capítulo de Ulises de Joyce se publicó por primera vez en esa revista, lo que hizo que en octubre de 1920 sus editores fueran arrestados por publicar, entre comillas, literatura obscena. Se ha dicho que ninguna revista norteamericana fue tan popular y escandalosa como Literary Review en aquellos años. Más tarde, Margaret Anderson vivió en Francia y entró en contacto con George Ivanovich Gurdjieff. Falleció en 1973. Capítulo 1. Una evocación. Una noche del último invierno, una noche fría y lluviosa que imaginamos imposible en la Riviera, abrí un libro de Catherine Anne Porter, The Days Before. Sabía que había escrito acerca de Catherine Mansfield y tenía la esperanza de que hubiera comprendido algo de la experiencia de esa mujer en el Instituto Gurdjieff, acerca de la cual se han publicado tantas opiniones y relatos distorsionados. 2 o 3 años antes había leído las cartas de Catherine a Middleton Murray y me conmovió tanto su relato de los meses que pasó con Gurdjieff en Fontainebleau que creí comprender todo, incluso lo que ella no alcanzó a decir. Ahora quería averiguar si Catherine Anne Porter tenía algo para agregar acerca de la vida de Catherine Mansfield y su actividad artística. En la página 82 me topé con lo siguiente. Catherine creía, o había sido persuadida a creer, que podría alcanzar un renacimiento espiritual y mental practicando ciertas disciplinas y estudios de doctrinas esotéricas. En la página 87 encontré esto otro. Deliberadamente abandonó la escritura, había obtenido sus conocimientos con honestidad y se alejó de ellos en pos de cierta indefensible teoría de salvación personal, siguiendo a un maestro de lo más dudoso. Cerré el libro y me dediqué a escuchar el incansable sonido de la lluvia. Con unas pocas palabras irresponsables, se descartaba el milagro de Catherine, las leyes de un cosmos operando en otro. Hace hoy 35 años de la primera visita con un grupo de amigos que hicimos en el Château de Priore en Fontainebleau, Avon, para ver a Gurdjieff y preguntarle si podíamos estudiar con él. Desde ese día hasta hoy su conocimiento y enseñanza determinó el curso de nuestras vidas. Muchas veces he tratado de imaginar cómo habría sido la vida sin Gurdjieff. Lo primero que aparece es una imagen bien simple. Hubiera sido como mirar a través de la ventana de una prisión tratando de imaginar cómo es la vida afuera. Qué doloroso y qué poco sorprendente es descubrir, como me ha sucedido tantas veces, cuántas personas inteligentes que no conocen a Gurdjieff lo difaman. Por ejemplo, François Mauriac, ese simpático francés cuya prosa me encanta, cuyas nostálgicas emociones tantas veces me han conmovido,
pero cuyo catolicismo me lleva al mismo estado de rebeldía y desconcierto que el resto de las religiones organizadas del mundo. Teniendo en cuenta las deformaciones que impregnaron las religiones a través de los siglos, no es sorprendente comprobar que Mauriac decidió considerar a Gurdjieff un charlatán, y ni que hace poco tiempo haya escrito lo siguiente. Catherine Mansfield sabía que existía, entre comillas, otra cosa. La vemos considerando durante un cierto tiempo el catolicismo como posibilidad. Finalmente entregó su fe al mago Gurdjieff en el falansterio de Fontainebleau, donde murió en la miseria. La llevó allí la idea de que para no morir es necesario reencontrar el alma y es inútil cuidar el cuerpo. Tanto sufrimiento podría haberla conducido a algún otro lado, hacia otro tipo de luz. La pobrecilla extraviada equivocó el rumbo. Pero tenía aspiraciones, buscaba, y eso es todo lo que se espera de nosotros. El resto depende de la gracia. En este párrafo hay, desde mi punto de vista, al menos 5 juicios falsos. Poco a poco iré mostrando por qué pienso así. Este hombre bondadoso, tan abierto a todo lo elevado, tan indulgente para cosas que no lo son, estuvo dispuesto a condenar a alguien de quien no se sabe nada de primera mano y, en otros artículos, a condenarlo en términos excepcionalmente graves. Pensé en escribirle una carta, pero sabiendo cómo respondería, si es que respondía, lo cual es dudoso, renuncié a la idea. Podría sostener durante meses o años un debate con él, si él aceptara, pero pensé que mejor que escribirle una carta era escribirle un libro. Y escribirlo como si para mí fuera cuestión de vida o muerte convencer a Mauriac de su error. Un libro claro y sencillo y desprovisto de artificios técnicos. Bien, puedo escribir con sencillez, porque no conozco otra manera de hacerlo. Y quizás pueda escribir con claridad, porque creo en Gurdjieff. Creo tan intensamente en lo que enseñó que estoy segura de que, a pesar de mis limitaciones, mi convicción dejará traslucir, aunque sea tenuemente, el propósito de su vida y su trabajo. De manera que François Mauriac es, en cierto modo, el responsable de este libro. Con seguridad debería haber sido escrito por otro, por alguien más capacitado que yo. Pero nadie ha producido el tipo de libro que yo considero capaz de presentar a Gurdjieff de manera comprensible. ¿Es posible hacerlo? No a la persona, pero sí se pueden expresar de manera comprensible algunas de sus ideas. ¿Comprensible para quién? Verdaderamente no sé, pero recordando lo difícil que fue para mí llegar a comprender algunas de sus enseñanzas, creo que alguien debería tratar de explicar al menos su función, lo que él llamaba su, entre comillas, obligación. ¿Por qué? Para que haya menos personas a las que uno desee gritarles: no significa nada para ustedes, que pasan de largo. Se han escrito varios libros acerca de las enseñanzas de Gurdjieff. Ouspensky hizo todo lo que pudo, pero su extraordinario En busca de lo milagroso es difícil de leer para los que se acercan al libro sin haber tenido algún contacto previo con Gurdjieff. Horace hizo todo lo posible, desde su experiencia, solo para que muchos dijeran que era
esclavo de una moda y el discípulo fracasado de ese místico misterioso llamado Gurdjieff. Otros los intentaron, pero sus esfuerzos se vieron en gran medida anulados por el uso de la terminología de Gurdjieff, que es oscura, a menos que uno la haya conocido antes a través del mismo Gurdjieff. Su propio libro, Del todo y de todo, es, creo, incomprensible para el que no haya estudiado con él. Su otro libro, Encuentros con hombres notables, tiene ya 5.000 lectores en Francia, pero solo porque pesa más el interés anecdótico que la enseñanza. El hecho es que la persona sigue siendo ignorada, excepto para los discípulos y seguidores que estudiaron con él. Una de las razones de esta falta de reconocimiento es que es muy difícil escribir acerca de él. Su conocimiento pertenece a una sabiduría antigua, y esta sabiduría se transmite oralmente y no por escrito, excepto en términos generales. Además, es difícil explicar la diferencia entre la enseñanza de Gurdjieff y las doctrinas más imprecisas de las religiones orientales. Estas prácticas y filosofías basadas en, entre comillas, las grandes verdades, han enseñado mucho a muchos hombres, pero no han transmitido el conocimiento consciente, como Gurdjieff lo hizo, ni, creo que podré probarlo, con la claridad y el poder con que Gurdjieff enseñaba. Pero Gurdjieff no solo es ignorado, se puede decir que es incognoscible. Uno de sus seguidores dice: el error de Gurdjieff fue que no dejó ni un solo discípulo que supiese qué se esperaba de él. Quizás sea cierto. Supongo que lo es. Supongo que es inevitable. Pero me pregunto por qué no estoy tan convencida de esto. ¿Por qué creo que se acerca a la verdad, pero no es completamente cierto? Si lo que dices es cierto, le contesto, ¿cómo es que actualmente los grupos de Gurdjieff siguen trabajando? ¿Con qué fin habría hecho él tantos esfuerzos? No puedo creer que no tuviera ninguna idea de su error, si es que existe tal error. ¿Para qué tuvo entonces discípulos? ¿Fue más en beneficio propio que por ellos? En ciertos sentidos, sí. Los discípulos son tan necesarios para el maestro como el maestro para los discípulos. El maestro está obligado a pasar lo que ha recibido. Pero Gurdjieff nunca encontró a alguien capaz de elevarse, entre comillas, un escalón por encima del maestro. No obstante, gracias a él, miles subieron un peldaño y hasta dos en la escalera del, entre comillas, el cuarto camino, y vieron sus vidas vitalizadas y purificadas, aún con poco trabajo de su parte. Esta es una verdad que puedo reconocer, de modo que en lugar de decir que ningún discípulo comprendió qué se esperaba de él, yo diría que quizás son muchos los que comprendieron, pero hallaron muy difícil realizar lo que se esperaba de ellos. Lo único que se sabe es que si la teoría de la evolución humana de Gurdjieff fuera entendida y practicada, nuestro planeta se vería liberado del odio, la locura y la muerte. Pero como estos factores aparentemente constituyen las condiciones en las que el hombre está destinado a luchar, resulta superfluo tratar de cambiarlos. Por lo tanto, la conclusión parecería ser que no se puede hacer nada, que ni siquiera se debería intentar hacer nada,
para liberar a la humanidad de su triste, salvaje y repetitivo destino. Estas eran mis cavilaciones negativas aquella noche de invierno. Como no me inducían a dormir, y dado que este tipo de actitud negativa no es frecuente en mí, seguí pensando hasta que tuve una idea. Si se tiene la extravagante ambición de transmitir conciencia acerca de la función y logros de Gurdjieff, es necesario elegir una audiencia con adecuada sensibilidad. ¿Por qué no ignorar la categoría de los intelectuales, que generalmente son los últimos en responder con emoción a una gran idea, y dirigirse a una clase de personas que, como decía Gurdjieff, quiere y puede beneficiarse con lo que él tiene para dar? Las describía como personas que poseen, entre comillas, un centro magnético, es decir, aquellos que tienen en sí un lugar que puede recibir la esencia del gran conocimiento, aquellos que son susceptibles a la influencia de, entre comillas, fuerzas superiores. Y dividía a estas personas en dos grupos. El primero compuesto por aquellos en los que la educación, entre comillas, no ha atrofiado la tendencia a la búsqueda. Y el segundo, el de los que llamaba, entre comillas, hombres simples. Dejar de lado la cantidad significaría aceptar la sentencia de Gurdjieff de que solo pequeños grupos pueden desarrollar las vibraciones de calidad que cambien su destino. Unos pocos hombres que a su turno influirán sobre otros, haciendo posible de este modo que a veces el accidente, entre comillas, dentro del cual todos los hombres nacen, dé un resultado feliz. Mi concepto de un libro comprensible acerca de Gurdjieff implica que debería dirigirme a estos dos tipos de aspirantes y estar escrito, al menos en principio y en la medida de las posibilidades, en palabras sencillas. Dejaré de lado hechos biográficos y me concentraré en la enseñanza. Me interesan poco los hechos que más parecen atraer a las personas: dónde nació, en qué entorno, qué educación recibió, qué leyendas rodean su vida, o fue o no fue perceptor del Dalai Lama, etcétera, etcétera, etcétera. Gurdjieff mismo escribió acerca de su infancia, sus padres, sus maestros, sus viajes, sus experiencias, su conocimiento. Lo que interesa es la enseñanza. En este libro escribiré de lo que se dijo en los momentos en que estuve presente para oír lo que decía, acerca de lo que nos enseñó, cómo nos lo enseñó y qué efecto tuvo no solo en mí, sino en mis amigos, ya que cada uno lo experimentó de manera diferente y cada uno escribió acerca de ello a su modo. Un libro así está lejos de ser un estudio, un retrato, un tratado, un manual o un documento. Me gustaría que fuera una especie de libro de lectura. Lo máximo que espero a producir es una evocación. Lo mínimo, una rectificación. Algo que evite que en lo sucesivo alguien tenga la osadía de llamar impostor a Gurdjieff. Alcanzar estos objetivos sería un verdadero logro. Finaliza aquí el capítulo 1. Muchas gracias por haber escuchado.